buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Si yo ahora pido que levanten ustedes las manos, ¿cuántos conocen deportistas que entrenando dan mucho más rendimiento que compitiendo? Versus la pregunta, ¿cuántos el nivel que dan entrenando también lo refutan, lo verifican, mejor dicho, compitiendo? Estoy seguro que habrá más respuestas a favor de la primera pregunta. ¿O conocen ustedes más deportistas que tienen más rendimiento en la competición que en el entrenamiento? Eso es un fracaso de la metodología, y dentro de la metodología entra todo lo referido a los talentos, todo. Esa es mi visión, y desde esa visión quiero trasladarles esta charla, esta conferencia. Lo que vamos a ver en la pantalla no tiene ningún interés para ser anotado, ni tiene una precisión de datos importante. Espero que estén atentos al discurso verbal, que es en el que intento o intentaré trasladarles estas ideas. No sé si va a funcionar, sí. Bastante rápido voy a ir ahora. Ustedes han tenido un gran éxito en los últimos Juegos Olímpicos y de hecho han conseguido, ¿verdad?, casi tantas medallas como todas las anteriores. Indudablemente algo ha cambiado, pero no debe de haber cambiado en el año 2012. Los deportistas que hayan acudido tienen un historial deportivo seguro superior a 8 años de entrenamiento. Una ley, la ley de la práctica deliberada, ¿no? 10.000 horas al menos acumuladas de práctica en la especialidad. Normalmente están ahí los datos. Ustedes han... que yo creo que no va esto, ¿eh? No lo capta. ¿Sí? Ustedes han conseguido en la Olimpiada de Londres más de un 60% de las medallas en especialidades que requieren velocidad de ejecución. Bien sea expresada en fuerza máxima explosiva, fuerza máxima maximorum, o integrada en las conductas de lucha, taekwondo, judo, etc., ¿no? Ustedes están posicionados en su contexto de América y del Caribe, lo conocen mejor que yo, no vamos a parar en ello, y tienen unos objetivos de posicionamiento. El contexto geográfico y antropológico también les sitúa muy cerca del Caribe, ¿verdad? Y los resultados que tienen algunos países del Caribe en especialidades de atletismo solo, de velocidad, pues son enormes, ¿verdad? También han tenido una mejora muy grande desde la Olimpiada de Atlanta hasta la de Londres, aunque históricamente ya tienen éxitos en esas especialidades desde 1948. Para hablar de detección, selección, formación, orientación, seguimiento de talentos para especialidades de ejecución rápida, se responde casi siempre a una vieja pregunta, ¿no? ¿Se nace o se hace el deportista? Y justo en el paradigma de las carreras de velocidad en el atletismo, que son un paradigma para haber comprendido las manifestaciones de la fuerza y de la velocidad en el deporte en general, en la teoría del entrenamiento, siempre se dice, este ha nacido para. Resulta muy curioso cuando se dice que Messi nació para el fútbol. Bueno, nació para el fútbol, entre otras cosas, porque probablemente nació en Argentina. Porque si hubiera nacido en el Canadá, pues a lo mejor había nacido para el hockey hielo, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de si se nace o se hace es una pregunta onerosa. Hay que tener un potencial y hay que tener el contexto de desarrollo del potencial. A partir de ahora, de esta diapositiva, van a aparecer 2 o 3 talentos deportivos. Quien acierte 3 tiene premio. Al final preguntaré. Esa es la vieja
Esa es la vieja manera de intentar buscar talentos deportivos, la que yo les estoy proponiendo con las fotografías. Alguien que va con un cazamariposas buscando una especie única, ¿no? A ver si encuentro el talento. Claro, si yo intento descubrir un talento futbolístico en Colombia y a los 8 años, a los 10, a los 12, alguien que dicen, no sé cómo se llaman aquí, en nuestro país se les llama ojeadores, alguien que entiende de fútbol ve a alguien que es muy bueno y se llama Falcao y dice, pues lo vamos a llevar para la escuela de River, ¿no? O del Barcelona, o del Cosmos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha tenido que ver? ¿La estatura? ¿El tiempo en 30 metros lisos? ¿Lo que ha levantado en pesas? No, lo que ha visto en ese deporte es la habilidad específica ya desarrollada. Pero alguien puede seleccionar igual un talento para salto con pértiga, donde se salta libremente la pértiga. Hay deportes que esta cosa de ir cazando con el cazamariposas, ¿verdad?, puede que sea una solución de detectar talentos. Hay otros que es imposible. Ya han aparecido algunos de los talentos en las fotografías, ¿eh? Si los han descubierto ustedes, aspirarán a los premios. La detección de talentos, el seguimiento, el entrenamiento, no es nada más que algo que forma parte de la preparación del deportista. Son fases de la preparación del deportista. No son momentos aislados, no son momentos mágicos donde alguien se tropieza con una esmeralda a pulir. Eso es probable que se haya dado alguna vez en la historia del deporte, pero no es, cuando uno estudia los casos de los campeones, eso no es así casi nunca. Es una fase de desarrollo de actitudes, de potencialidades que tiene el deportista, y con esos sujetos seleccionados hay que garantizar su progresión, su desarrollo. Y dentro de esa metodología, dentro de todo el proceso de preparación, es una fase completamente integrada que forma parte de lo que llamaríamos programar a medio y largo plazo. Lo contrario de la idea de cazar con las mariposas o con la red, ¿verdad?, al talento aleatoriamente. Mira, no me funciona, si no estás atento tú, entre los dos nos van a despedir. En el fondo, entrenar para competir solo es obtener que el deportista en la competición pueda expresar, repito, aquello que ha sido capaz ya de manifestar en los entrenamientos. Y esta dificultad no es una dificultad solo biomecánica, ni solo fisiológica, ni solo antropométrica. Insisto, es conducta, es comportamiento. Nosotros tenemos que entrenar mucho más el comportamiento. Claro, que eso no es decirle a la gente cómo debe de comportarse. Ese no es el método, ni son los métodos que tienen mayor incidencia. Está demostrado que no es así. El deportista debe ser capaz de gestionar sus mejoras en su ambiente, en sus condicionantes y según sus factores personales. Esto es un concepto claro. Todas las determinantes del rendimiento interactúan. Todas interactúan. Ahora, esas micro, meso o macro interacciones son las que es difícil de determinar cuándo son más importantes, en qué fase del desarrollo de los que tienen talento o de los que van a proyectar su talento. Esa es la dificultad de la metodología del entrenamiento. El entrenamiento busca el estado de forma máximo del deportista en la competición, en la más importante de cada temporada, de cada año, y así sucesivamente de las etapas de la vida del deportista. La forma del deportista durante muchos años se ha pensado que era esta pata de la mesa del estado de forma, el estado fisiológico del deportista.
El estado fisiológico del deportista es una pata del estado de forma. Siendo necesario estar en el mejor estado fisiológico, no es suficiente. Una mesa con una sola pata no se sostiene. El deportista tiene una trayectoria en esas al menos 10.000 horas acumuladas que se sustentan en sus propias experiencias que va acumulando. Por lo tanto, prestar atención a cómo son las experiencias de los deportistas es muy importante. Cómo vivencia, cómo asimila, qué supone agresión o qué supone estímulo positivo en todos los planos y dimensiones, desde el biológico al psicológico y también al psicosocial. Hay otras dos patas, ¿verdad?, que tienen que ver con los refuerzos. Los refuerzos positivos, que no son los que nosotros podemos planificar de un modo preestablecido, no son los de decirle qué bien lo has hecho, son los que para él son importantes y significativos. Son la mirada de un compañero, la aprobación de un familiar, el recuerdo de un mito deportivo que él tiene, y ahí aparece la otra pata, las experiencias vicarias, muy importantes. Lo que luego se va a denominar cultura en plano general técnico-deportivo, que es pertenecer a un grupo que tenga historia deportiva. Es mucho más fácil ser nadador en una universidad estadounidense que ser nadador en España o en Colombia. Nosotros tuvimos nuestro primer medallista olímpico nacido y entrenado en España en natación en 1988. Hizo su preparación ese año, casualmente 6 meses, en una universidad de Estados Unidos. Su afinamiento, las últimas 8 semanas, lo hizo con su entrenador en su casa, en su club de toda la vida, con una estancia de 3 semanas en altitud. Él vivía en Mataró, Barcelona, en Font-Romeu, a 2.400, 2.500 metros. Preguntado después de obtener su medalla en 200 brazas, Sergi López, pero tanta es la diferencia, ¿cómo ha entrenado usted? ¿Qué magia hay en Estados Unidos? ¿Cómo ha cambiado para ganar una medalla? Ha contestado, no, es que he entrenado con algunos que ya habían ganado medallas. Y he aprendido, les he observado su comportamiento. Las primeras experiencias de los deportistas son decisivas. Sus experiencias con sus iguales, sus experiencias con sus profesores, sus entrenadores, los padres, los adultos en general. Las experiencias deportivas primeras marcan muchísimo los objetivos interiorizados por el joven para seguir en su carrera deportiva. Tienen ustedes los 3 talentos y no volverán a salir las fotografías. Ha terminado la primera fase del concurso. El que haya obtenido 3 identificaciones es un cazatalentos. El que haya obtenido solo 2, bueno, el que haya obtenido una tiene mucha ventaja porque está de adulto ahí el talento. Está regalada la respuesta. Por favor. Veamos conceptualmente cómo queremos organizar el conocimiento que hay sobre la cuestión. Vamos a utilizar 2 modelos. El primero, del desgraciadamente fallecido profesor Rui Krebs, de la Universidad de Santa Catarina de Brasil y de la Rio Grande do Sul también de Brasil, gran fisiólogo, que explica que el desarrollo humano, que se concreta en conductas y en comportamientos, necesita una base biológica, unos factores biomecánicos, nuestra interacción con el medio, unos factores perceptivo-cognitivos y unos factores psicosociales. Eso es un ser humano. Todo eso configura al ser humano en acción. De aquí desprendemos de este modelo multidimensional de Krebs. Por favor. Estáis cansados de todo el día, ¿eh?
se desprenden dos diagonales. Esta, la primera, la diagonal que va a aparecer siempre en rojo su información, la diagonal que hemos denominado psicopedagógica, aquella en la que podemos intervenir mucho en algunos factores, menos en otros, de un modo organizado metodológicamente. Y una diagonal bioenergética, donde podemos intervenir en unos factores y en los otros, según sea el deporte más o menos, incluso controlar la relación causa-efecto, según sea el deporte más o menos. Algunos asuntos interesantes de la primera, de la más básica, ¿no? De la que más ciencia hay, de la diagonal bioenergética. Es muy importante en el asunto del talento deportivo conocer el perfil individual de adaptación y aprendizaje del sujeto. A esto se le denomina en alguna literatura de los países del este la entrenabilidad, la capacidad del sujeto de adaptarse, qué perfil individual tiene. Esto lo ha desarrollado muchísimo, por ejemplo, Bondarchuk, cuando ha hablado de periodizar las cargas de entrenamiento, encontrando varias decenas de perfiles de sujetos distintos. Y en el aprendizaje, hay sujetos que aprenden muy bien lo analítico y necesitan que las cosas se separen para aprender, y hay otros que aprenden más intuitivamente lo global. No es mejor el método analítico ni el global. Según sea el sujeto, según sea la tarea, usaremos uno u otro. Necesitamos conocer ese perfil individual para adecuar el entrenamiento, la programación de esas posibles 10.000 horas. Tenemos aspectos genéticos que derivan en algunos casos en características anatómicas, fisiológicas. Tenemos un perfil hormonal de los ganadores. Hay algunos datos que orientan, sobre todo para algunos deportes, esta cuestión. Tenemos la posibilidad de identificar el patrón de tiempo breve de producción de tensión neuromuscular. Y tenemos algunos índices o indicadores. Aquí solo mencionaré uno, que es el cociente de rapidez, pero hay muchos, y no es mejor este que otros. Las capacidades, tal como las conocemos en la teoría general del entrenamiento, se basan en unos prerequisitos previos, ¿no? Para que se produzca fuerza, pues se necesita una relación entre las palancas, entre del peso corporal con respecto a la fuerza, el porcentaje de fibras rápidas y lentas, la ratio, el diámetro de una y de la otra, etcétera, etcétera. Y para que la coordinación intermuscular, intersegmentaria, etcétera, sea de excelencia o pueda llegar a la excelencia, pues también se necesitan una serie de prerequisitos. La ciencia nos ha dicho hace 2 décadas que algunos aspectos importantes para el rendimiento en velocidad de ejecución tienen mucho que ver con la determinación genética. La distribución de las fibras viene determinada en más de un 90%, como el tiempo reflejo de la musculatura del cuádriceps, como el máximo rendimiento anaeróbico muscular, viene determinado genéticamente. Pero hay un techo, ¿verdad?, para que cada uno llegue al máximo. Y varios de estos presupuestos y otros que vienen determinados genéticamente tienen gran relación con los procesos de aprendizaje de programas motores. Contra más dotado esté genéticamente un sujeto, más probabilidades tiene de llegar a niveles de excelencia en habilidades deportivas complejas. Vamos a ver algo que tiene que ver con la herencia, rapidito, que yo, modestamente y sin ofender, y que se me corrija, ¿verdad?, porque soy un atrevido a hablar yo de Colombia, que es la primera vez que tengo el honor y el gusto de venir. Colombia a mí se me descubre, cuando me pongo a ver cosas para conocerla mejor, ¿verdad?, como un país pluriétnico. Y esto tiene mucho que ver con el talento deportivo. Nosotros intuitivamente hace muchos años decíamos, pero ¿cómo serán tan buenos estos yugoslavos?
cómo nuestros sujetos, nosotros tenemos muchos sujetos en deportes de fuerza rápida en la zona del Levante, del Mediterráneo español, los magrebís, ¿no? Son fuertes, rápidos y resistentes a la vez. Son lugares de gran cruce genético. Y esto proporciona que la dotación genética, no en la media del país, no en la media, en algunos sujetos haya un gran patrimonio genético en esta línea. Los afrodescendientes que han llegado a su país han tenido las mismas rutas, desgraciadamente, en esta vergüenza para el ser humano, han sido deportados de las mismas zonas de África que los del Caribe y los de la Florida. Este es un triángulo vergonzoso, ¿no? Aquí estaba el negocio perfecto. Los negreros o venían a vender aquí, o venían a vender aquí, o después de haber vendido aquí, con el dinero hacían otra cosa aquí. Un ciclo virtuoso para la época. Aquí se produjo otra selección tremenda, ¿verdad? Se calcula por los estudiosos que un 25% de los capturados no iniciaba el viaje, había fallecido antes, por las heridas producidas, por etcétera, etcétera, los castigos. Otro 25 fallecía en el viaje. Y en la primera adaptación se calcula que un 15%, un 10%, un 5%, depende también los historiadores, fallecía. Es una selección genética brutal. Son ustedes portadores de genes que tienen que ver con esta zona fundamentalmente y con esta. Aquí está, para quien no recuerde el mapa de África, por aquí está Kenia, aquí está Etiopía, aquí están los resistentes. Aquí están los fuertes, rápidos y resistentes. Aquí están los rápidos, fuertes y resistentes de otras etnias. Son los mismos que están en el Caribe y que están en los Estados Unidos. En una investigación, no sé si es la última o la penúltima, de mapa genético de Colombia, esta es la conclusión de los investigadores de su Universidad Nacional. Su población en general, ellos la tienen muy bien detallada por zonas geográficas y sociopolíticas, es heterogénea. Volvamos a la información, a los conocimientos. Es muy interesante saber que en los deportes, donde hay que aplicar mucha fuerza en poco tiempo, con una calidad coordinativa alta, el estrés precompetitivo afecta mucho a la autoimagen de la ejecución técnica, y esto es muy habitual en quien haga deportes de este tipo y conoce que se suele anticipar. El error más básico en el estrés competitivo es comerse alguna fase del movimiento, abreviarla. Por lo tanto, algunos sujetos que han nacido desde el punto de vista de la reactividad biológica más desinhibidos tienen ventajas, porque no reaccionan, no dan respuestas biológicas no controladas y por lo tanto tienen un enemigo interior menos. En unos trabajos realizados en universidades muy prestigiosas anglosajonas, se ha visto, por ejemplo, que bebés que eran sobreestimulados sensorialmente han reaccionado aproximadamente así. Un 20% una gran reactividad vegetativa, aceleración de la frecuencia cardíaca muy alta, sudoración, llantos. Qué crueldad la ciencia a veces, ¿no? Un 20% ha tenido una reactividad baja. Y en el medio estamos los mortales, los normales, ¿no? Que unas veces estamos muy nerviosos y nos afecta en negativo y otras veces estar muy nerviosos hasta nos viene bien.
Lo más interesante de esta investigación es que ha sido transversal y la han repetido a los 2 años de estos mismos sujetos, a los 7 años, a los 9. Y lo más interesante es que los que estaban, la mayoría significativamente de los que pertenecían a este grupo que reaccionaba vegetativamente menos, permanecían en su grupo. Los otros podían variar. Hay esperanza, por tanto. Uno puede llegar a controlarse, pero es muy importante en ese perfil adaptativo de ese talento que buscamos incorporar estas observaciones, porque puede tener una dotación genética en unos parámetros y no en todos, y tendremos que precisar en la metodología cómo abordar, cómo los vamos a atender. Se ha detectado, y hay algunos estudios de la Universidad de Valencia, de la universidad de donde es el doctor Campos Granel, con judocas, se ha detectado un perfil del ganador hormonal, esa relación cortisol-testosterona que tanto conocemos, en el calentamiento de una competición significativa para los dos competidores, ya ha predispuesto el resultado, o nos ha dado una probabilidad muy alta de cuál va a ser el resultado del combate en ese experimento. Hay muchos trabajos, yo solo cito este. Por tanto, tenemos que identificar bien cómo afecta el estrés a nuestro sujeto desde el punto de vista psicocoordinativo, psicoemocional coordinativo e incluso desde el punto de vista hormonal. En las chicas no se han visto estos mismos comportamientos con respecto a la reactividad neurovegetativa. El patrón de producción de tensión neuromuscular breve o largo. Quienes van a poder en deportes de velocidad de ejecución que representen usar los miembros inferiores. Quienes presenten este perfil de patrón de tiempo breve tienen muchas más probabilidades de producir más rendimiento en esas especialidades deportivas que los que produzcan este. ¿Cómo se ha hallado? Estos son investigadores de la antigua República Democrática Alemana. Una plataforma de fuerzas o por filmación, mejor si se tiene plataforma, y si no hay que hacer aproximaciones, ¿no? Hay otras maneras que luego comentaré. Hay que identificar que el pico de producción de tensión o de fuerza o de potencia, lo que seas capaz de registrar, se produce en qué momento del área de impulso. Por ejemplo, ellos determinan que tiene un patrón de tiempo breve, tiene una gran predisposición al rendimiento en deportes de velocidad de ejecución y obtienen su máxima tensión neuromuscular medida en fuerza, en potencia, en lo que se pueda registrar, en la primera parte. Tienen más y en la primera parte. Normalmente lo hacían con un test de drop-jump de caída de 20-25 centímetros. Nosotros lo hacemos con otras variantes también, que son saltos reactivos en el sitio prácticamente. Otros investigadores alemanes han determinado, en primer lugar, que faltan muchas investigaciones con respecto a estos asuntos. Y con respecto a lo que investigaron con el patrón neuromuscular de tiempo breve, que la presencia de prerequisitos neuromusculares de base, como es la velocidad de conducción nerviosa, el tiempo del reflejo miotático, la estructura de las fibras musculares, no conlleva directamente a que exista la probabilidad segura de que el patrón de tiempo sea breve en el sujeto. Por tanto, se estima que estas condiciones, los valores de la velocidad de conducción nerviosa, del tiempo del reflejo miotático, de la estructura de las fibras,
están correlacionados con un nivel mínimo, próximos incluso en algunos casos a la media de la población, a esas edades, ¿no? En escolares. Es decir, es necesario tener ciertos niveles, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque depende de más cosas, no solo de esas. Allí atrás yo creo que ya han descubierto los 3 campeones. A ver, allá atrás los estudiantes. ¿Quién ha averiguado 3 talentos deportivos? No. ¿Quién? No oigo nada. Michael Jordan, muy bien. Yo creo que estamos de acuerdo, lo fichamos a ese. ¿No? ¿Alguno más? ¿Messi? ¿O Ronaldinho? ¿Quién era? No, era Messi. ¿Y el tercero? El tercero era bastante difícil, el tercero, ¿eh? Tenía 2 añitos. Usain Bolt. Ah, pero alguien lo detectó a Usain Bolt a esa edad, ¿no? Dicen por ahí. ¿Alguien se lo cree? A Michael Jordan lo podíamos identificar rápidamente porque había desarrollado su talento. Ya expresaba en el contexto juego del baloncesto, con el objetivo de competir, rendir en la competición, ya expresaba su talento. A Messi a esa edad expresaba algunas variables del talento que requiere ese deporte. La habilidad con los pies con el balón, una cosa que no es nada sencilla. A Usain Bolt es muy difícil detectarle a ciertas edades. ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de medir estas variables del salto de dedos, etcétera, falta alguna madurez de otros sistemas anatómico-fisiológicos que no permiten que exprese lo que va a poder expresar. ¿Se entiende esto, no? Bien, cociente de rapidez. Para poder facilitar la búsqueda de personas dotadas, suficientemente dotadas para los deportes que requieren velocidad de ejecución, en la República Democrática Alemana hacían este indicador. Hacían una prueba de velocidad, de frecuencia de movimientos con los pies. No hacían una prueba que en Europa se hace mucho, que está en la batería que aconseja el gobierno europeo, el Consejo de Europa, que se llama batería Eurofit, que es una prueba que aquí se coloca una mano y se golpea de un lado para el otro, que un niño de 6 años, para ir de aquí a aquí, tiene que haber entrenado squat completo casi. No puede estar midiendo la velocidad, la frecuencia de movimientos, la velocidad de movimiento del miembro superior aisladamente, porque necesita mover todo, ¿no? Esta prueba es muy interesante, es muy simple, sentados, ¿verdad?, como están ustedes ahora, y se controla la frecuencia máxima que el sujeto es capaz de hacer. Es muy interesante el hacerlo sentado y no de pie. A ver, los estudiantes, ¿por qué sentado y no de pie? Porque quita el factor de fuerza muscular. Si yo estoy de pie para moverme, cuando estoy en equilibrio sobre el pie apoyado, si tengo problemas de control de movimiento, de fuerza, no voy a expresar mi máxima frecuencia. Aquí, sentado, con la articulación de la cadera presa, el movimiento ha quedado aislado. Muy diferente a la otra prueba, ¿eh? Un dotado, según el criterio que tengamos de dotado para mi deporte, manifiesta unas condiciones innatas básicas y su naturaleza debe de seguir en la escuela y como mucho en un club escolar. Es una aberración lo que se está haciendo en el fútbol europeo con los niños africanos y niños latinoamericanos en escuelas de fútbol por si llegan a ser profesionales. No sé, la Organización Internacional del Trabajo
cómo permite esta situación, ni el gobierno en mi país. ¿Cómo puede haber alguien con un contrato laboral? En mi país no se puede trabajar antes de los 16, menos en el fútbol. Los hay con contratos millonarios a los 13. Pero la Gran Bretaña, a todos los que hemos detectado nosotros también, nosotros a lo mejor hemos traído a alguien pagándole y ellos le pagan más, se los están llevando a todos. Eso es deporte, ¿eso qué es eso? ¿Y cuántos van a llegar? Hombre, que se formen como personas en su ambiente. Que no tienen medios, porque su deporte requiere de otros medios. Estamos hablando de otra cosa. Entonces hay que promocionarlo a las condiciones adecuadas, ¿no? El talento luego pasaría a especializarse, ¿no? Y va cogiendo experiencia. Está en vías de ser experto. Eso ya no se puede hacer en esas condiciones normalmente. Normalmente es un proceso de enseñanza-aprendizaje ya muy exigente, ya tiene que controlar muchas cosas, tienes que recuperar al sujeto del entrenamiento, etcétera, etcétera. Y ahí se produce una expresión del sujeto que hay que detectarla pronto. ¿Tiene o no deseo de excelencia el sujeto? Si el sujeto está muy dotado genéticamente y no tiene deseo de excelencia, pues también hay que acomodar las cosas a sus deseos, a su voluntad real. Todos queremos que sea mejor, pero él no. No sé si me estoy explicando. Y esto pasa en las artes plásticas, y pasa en la música, y pasa en todo. Y no ocurre nada. Ahí hay que detectarlo en esa etapa ya esto, porque si no genera un gasto económico, frustraciones personales, etcétera, de un costo tremendo. Y eso ya hay que hacerlo en un contexto más especializado. Digo más, no solo especializado. No solo los centros de tecnificación de alto rendimiento. En nuestro país hay 4 o 5 tipos de centros legalmente, ¿no? Hay centros de tecnificación deportiva para jóvenes. Y entrenando en su pueblo natal. Ganó la medalla de bronce en salto con pértiga Javier García Chico. Entrenando en el centro de alto rendimiento. No voy a seguir, hay una cuarta medalla, que es la de Fermín Cacho, que es la más conocida en 1500 metros. Entrenando con su entrenador de toda la vida, en su ciudad de toda la vida, que es una ciudad de 60.000 habitantes. ¿Por qué les cuento esta historieta? Porque en esos 4 casos se dan todas las situaciones. Quien necesitaba entrenar en un centro de alto rendimiento, un pertiguista, ¿cómo no? Instalaciones, seguridad, indoor. Y quien no lo necesitaba. Y tuvimos la suerte de haber acertado al respetar todas las circunstancias. Hasta el año 88, todos los atletas que eran buenos en España se les daba una beca económica si se iban a entrenar a la residencia de deportistas a Madrid o Barcelona. Muchos más fracasos que éxitos. Bien, lo que quería decir de esto ya está dicho. Existen distintos modelos, ¿no? El famoso sistema piramidal. ¿Saben ustedes dónde se da el sistema piramidal en Colombia? A ver, pregunta para los estudiantes, que son los que más se aburren. Los jóvenes están un poco sin juventud. A ver, jóvenes. En Colombia hay un sistema piramidal de selección de deportistas de élite. ¿En qué deporte se da? ¿En ciclismo? ¿En halterofilia, que tienen tantas medallas? ¿En taekwondo? ¿En boxeo? ¿En atletismo? En fútbol hay un sistema piramidal. En fútbol hay un sistema piramidal. Hay muchísimos jugando, hay muchas categorías de todas las edades, hay muchos ojeadores, técnicos, clubes, profesionales. Pero es un sistema natural. Nadie lo ha organizado. Se ha ido desarrollando. Y hay otros deportes que necesitan otro tipo de organización. Y no nos equivoquemos. Un sistema piramidal estatal en fútbol haría que hubiera peores futbolistas seguro. Seguro.
España acaba de ganar el Campeonato del Mundo de waterpolo femenino. ¿Saben ustedes cuántas licencias, cuántas chicas practican el waterpolo de competición en España? 600. Es decir, que son todas aquí, todas están aquí. En Barcelona 92 el equipo español de hockey sobre hierba femenino ganó la medalla de oro. ¿Saben ustedes cuántas licencias, cuántas mujeres practicaban hockey sobre hierba en España femenino? 300. Seleccionó a 25 y estuvieron 4 años concentradas. Modelos muy diferentes. Por lo tanto, ojo con tener la idea de que hay modelos únicos para todo, para todos los lugares, etcétera, etcétera. El problema en las especialidades de velocidad de ejecución rápida es que se necesita detectar precozmente, y eso no es ningún pecado. Y estimular a que se ejecuten cosas rápidamente no es ningún pecado. Miren ustedes, yo he leído, he estudiado de joven, ¿verdad?, que los jóvenes no deben de entrenar anaeróbico láctico. Ustedes estarán de acuerdo, supongo. Pero cuando los jóvenes juegan una tarde de verano a juegos de perseguirse, es anaeróbico, aeróbico, es todo. Y se están estimulando. ¿Cuál es la diferencia? Que yo soy tan torpe que creo que cuando yo le digo haz 3 esfuerzos de 60 segundos al 90% recuperando 2 minutos, es cuando se va a conseguir un gran estímulo. Y ahí lo que se consigue es forzar la voluntad del sujeto con respecto a sus capacidades. El sujeto, cuando juega libremente, si no puede más, se para, o se autoadministra, o se cambia de lugar en el juego, ¿no? Cambia de rol. Pero si yo le obligo con el cronómetro en la mano a que haga 3 veces, eso es lo que no está bien. ¿Qué es lo que fracasa? Nuestra metodología. No es verdad que no tenga que estimularse anaeróbicamente. Pero si no, ¿de dónde salen los especialistas en deportes anaeróbicos? De haberse estimulado a tiempo. Casi todos libremente. En nuestro país se está dando ahora mismo, hay un talento joven, también afrodescendiente, pero española de nacimiento, que acaba de empezar este año y ha participado en los campeonatos del mundo, ha hecho la mínima, en 400 metros, o lleva 2 años. Viene del baloncesto. ¿De qué deporte venía Juan Torena? Campeón olímpico en el 76 de 400 y 800. Del baloncesto. En el baloncesto hay esfuerzos anaeróbicos de más de 6 segundos continuado cíclico. No. Pero han desarrollado su metabolismo anaeróbico a fuerza de repetir esfuerzos breves, interválicos, no sistematizados, libres por el juego. El jugador, cuando no está para el contraataque, no va a ir. Y cada vez que se ve o quiere ir, va a ponerse el objetivo. ¿Se entiende esto? Necesitamos en ciertas especialidades de velocidad rápida detectar pronto y, atención, invertir dinero, aspecto organizativo del factor psicosocial, invertir dinero antes de que obtenga los resultados. Porque son especialidades que sin invertir previamente, en general, no se puede llegar. Jamaica se viene beneficiando en la última década del dinero de la IAF, de la fundación de la IAF, que ha instalado un centro de alto rendimiento, que el gobierno jamaicano no hubiera hecho nunca, por recursos, lógicamente. Ahí ya entrenan los talentos jóvenes. Donald Quarry, en el 76, gana los 200 metros. 1,71 de estatura, 68 kilos de peso. Usain Bolt, casi 2 metros. Misma genética, más desarrollo, más dinero invertido. Así que ya terminamos aquí. Cualquier plan, planificación y organización para detectar deportistas con cierta dotación, para impulsar su talento, para formarlo, para seguirlo,
requiere de una parte científica, indudablemente, sobre todo en los deportes de mayor sofisticación. No se puede hacer gimnasia sin tener una gran dotación genética y sin haberla hecho, sin haberlo detectado muy joven, porque si no ya es tarde para aprender, ¿no? No se puede aprender a tocar el violín a los 12 años. No se pueden hacer 3 mortales habiendo aprendido el primer mortal a los 18. Hay que detectar científicamente en un punto, en un momento, una vez al año, 2 veces al año, depende del deporte, el contexto. Y eso nos va a dar, atención, una población de base. Una población de base no excluyente, nos valen todos. Depende ya del nivel en el que nos queramos colocar, en los recursos que queramos gastar, ¿no? Esa población de base, en un segundo momento, pasa el tiempo, estamos trabajando ya con ellos, se establece como una muestra de referencia local. Es decir, ya no dependo de los datos de los rusos de 1960, ni de los datos de los yanquis de 1980. Tengo los datos de mis jóvenes en mi contexto psicosocial con mis medios. Y se convierte en una muestra de referencia. Y así progresaríamos en un ambiente positivo, adecuado, en siguientes fases, que gráficamente se oye algo con la lluvia. ¿Se oye algo? No me oigo, casi yo. Bueno, aquí está representado lo que ya hemos visto, ¿no? Pero vamos a puntualizar solo este detalle. No, perdón, la anterior. Es que eran 2 parecidas, esta. Fíjense ustedes, en el factor psicosocial, organización, las chicas deben de ser detectadas antes que los chicos. Sin embargo, casi todos los planes, la investigación, etcétera, es muy masculina. En un metaanálisis, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza en niños y jóvenes, con 200 artículos, tan solo 200 artículos, tan solo el 15% estaban hechos con población femenina. Sin embargo, las conclusiones de todo eso que sabemos se lo aplicamos a chicas y chicos. Este es un problema, ¿eh? También cuando se toman decisiones, pues vamos a seleccionar chicos y chicas a los 12 años. No puede ser. ¿Por qué? Porque sabemos que las chicas tienen una ventana de estimulación neuromuscular en condiciones muy favorables un poquito antes que los chicos. Su madurez neural va un poquito adelantada. Y sabemos algo aún más trascendental, y es que aquí ya a los 13, no sé dónde está la edad media de la menarquia ahora en Colombia, en España está en 12.4, 12 años, .4, .6, depende de la zona y del nivel socioeconómico, pero aquí ya tienen más grasa, ya van a estar los datos confundidos. Queremos detectar a alguien que ya no está en condiciones de expresar su dotación. ¿Se entiende esto? Pues terminamos con esta lista de 9, menos mal que no me salieron 10, que es muy típico lo de los 10 mandamientos, ¿no? De 10 aspectos para organizar todo esto en la metodología. En primer lugar, tenemos que concentrarnos en diagnosticar aptitudes y requisitos que soportan esas aptitudes. Si tengo que medir el drop jump de 20, lo mido. Pero si pudiera medir aquellas raíces que soportan ese tronco que es el salto, es decir, la velocidad de conducción nerviosa, el stiffness del pie, el stiffness de la rodilla, mejor aún. Mido aptitudes, no ya habilidades. Salvo que me dedique a la pirámide esta del fútbol, donde lo mejor es medir habilidades lo antes posible. Si ya hay uno muy habilidoso a los 12, como además voy a invertir dinero en 100 de ellos, con que me salga un Messi es suficiente. Pero atención, lo que justifica una metodología no es que salga uno,
es que más de la media progrese. Yo ficho a Michael Jordan y ¿qué justifico? Que sé ni de baloncesto, sé. Con haber leído el periódico ya sé que es el bueno este, ¿no? En segundo lugar, la evaluación que hagamos debe de ser compleja, de acuerdo al sistema de actividad de competición, es decir, al sistema complejo que es el deporte concreto. Cómo se interrelacionan los factores limitantes de rendimiento. En tercer lugar, considerar factores hereditarios. No vamos a poder intervenir sobre ellos, pero sí hay que asumir ventajas y desventajas y ser conscientes. ¿Por qué? Porque no vamos a actuar igual si tenemos una ventaja o no la tenemos. No se entrena igual a un superdotado para correr los 100 metros lisos que a uno que es dotado. No se le entrena igual. Porque uno que ya expresa la fuerza, como Usain Bolt, con pasos de 2,60, el 90% de los que estamos aquí no saltamos 2 metros 60 centímetros a pies juntos. Y él lo hace un paso con un solo apoyo, 80 milésimas de segundo. ¿Qué es esto? Se ha desplazado 2,5 metros. Si él ya hace eso corriendo, no necesita hacer squat completo con 220. Pero si el mío, que tiene ciertas cualidades pero no tiene esa, necesita hacerlo, tengo que considerar esos factores. Evaluar, por tanto, los aspectos intrapersonales de aprendizaje y de adaptación. ¿Cómo se puede evaluar esto? Cuando empezamos a entrenar, tenemos que ver cuánto afecta el entrenamiento a sus mejoras. Hay que evaluar cada X tiempo y si no nos hemos acordado, al menos cuando ya lleve 2 o 3 años entrenando, cuál es la relación entre lo que ha entrenado y lo que ha mejorado. ¿Cuál es la relación coste-beneficio? Que eso es el rendimiento. En castellano, en español, una voz en el diccionario de las academias es rendimiento, relación entre el coste y el beneficio. Relación entre lo que inviertes y lo que obtienes. Si yo entreno muchísimo para mejorar poquísimo, o el entrenamiento no es el adecuado, o el sujeto no tiene entrenabilidad suficiente para una proyección al máximo nivel mundial. Relatividad de los resultados, evidentemente. Y esto se ha dado muchísimo en deportes muy bioenergéticos, como la natación, el atletismo. Personas que tienen una maduración tardía, que su sinergia entre maduración personal, desarrollo, motivación, autoestima, autoconfianza, esa sinergia no produce exponencialmente hasta tarde. No hay que precipitarse, no sobra nadie, no sé por qué, y menos en países como los nuestros, ¿no? Pero ¿quién sobra? Yo cuando fui responsable del atletismo femenino, con los responsables nacionales de especialidades, y tenemos aquí a 2, una de las cosas que vimos es que no podíamos seleccionar a nadie. Es que casi no había ninguna chica haciendo atletismo. Entre otras cosas, me dediqué a ir a algunas ciudades españolas a entrevistarme con atletas, mujeres del equipo español que recientemente lo habían dejado para que volviesen a entrenar para los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, hay muchos aspectos de resultados, de circunstancias, de coyunturas, y va a haber una olimpiada en casa, la motivación cambió, ¿no? También los recursos, obviamente. Cómo evoluciona su comportamiento, su actitud, cómo afronta el estrés competitivo. Relatividad de los resultados. En algunos deportes hay que establecer la edad biológica para diagnosticar o pronosticar o programar cargas de entrenamiento, obviamente. En Italia, por ejemplo, un joven saltador de triple salto de 15 años, ahora no sé si ha cambiado, por reglamento no puede hacer triple salto. Había hasta los 16 años duplo en competición. El tercero es en el que tienes que absorber toda la inercia anterior, toda la energía.
es donde puede haber daños corporales. O tienes que precipitar el entrenamiento para que en el tercero aumente su eficiencia. Si el reglamento acorta el esfuerzo, me está ayudando a entrenarlo mejor para la edad que tiene. Y luego, ¿qué hacían? Ecografías de los tendones. Y generaron unos niveles. Cuando no haya este desarrollo, no podéis hacer pliometría de tanto, ni tanto volumen, o hay que recuperar más, etcétera, etcétera. Hay que establecer modelos matemáticos, interpretativos y conceptuales. No todo se puede reducir a números, pero todo lo que se pueda reducir hay que hacerlo. En muchos deportes rápidos, como son los deportes de equipo, de lucha, es muy importante la interpretación y los conceptos, No es filosofía. Es que la interacción de variables no es lineal y como es compleja, hay que explicarlo conceptualmente. Es muy importante que los técnicos de estos deportes trabajen por consenso, es decir, que los conceptos vayan siendo discutidos en una metodología tranquila, no precipitada, hasta acordar qué es para todos el contraataque o qué es para todos una técnica de éxito de un deportista de lucha o de equipo. Tenemos que tener, por tanto, modelos matemáticos de rendimiento, modelos interpretativos, modelos conceptuales. Hay que establecer etapas de la formación metodológica del deportista dotado para que desarrolle su talento y su relación con las etapas evolutivas. Y hay que considerar a partir de la etapa de especialización, de la especialización profunda, los efectos otra vez del entrenamiento que el sujeto está mostrando, los efectos reales que está mostrando. Los jóvenes están inquietos, es normal. La testosterona no se pone a funcionar. Vamos a ser coherentes, por tanto. Si hay que hacer ejercicios difíciles, rápidos y que impliquen algo de fuerza, vamos a hacer algunos. ¿Os atrevéis o no? A ver, voluntarios. No. Somos teóricos ya a vuestra edad. Bueno, pues nada, gracias.